en el Evangelio de este domingo, el Señor nos exhorta a la práctica de la humildad. Y de la mano de la humildad nos da una lección de autoridad como servicio, para lo cual se valió de la discusión de los apóstoles. Habían estado discutiendo entre ellos quién iba a ser el más grande, y a partir de eso Jesús les da a ellos y a nosotros esta clase magistral de humildad, y de autoridad como servicio. Se define la humildad como aquella virtud que nos da el justo conocimiento de nuestra pequeñez y miseria, principalmente con relación a Dios. La palabra humildad viene de humus, que significa tierra. Es la virtud que nos inclina ante Dios para reconocer nuestra tierra, nuestro polvo, nuestra nada frente a Él, nuestra condición de criatura frente al Creador. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Nos dice la Iglesia cada año cuando comienza la Cuaresma, mientras nos hace una señal de la cruz con ceniza en la frente. En la Suma Teológica, Santo Tomás ubica la humildad como parte de la virtud cardinal de la templanza. ¿Por qué? Porque la templanza es la virtud que refrena el impulso cuando este impulso tiende a desordenarse. Y es precisamente lo que hace la humildad. Refrena el impulso desordenado de nuestra propia grandeza. De acuerdo con esto, digamos, ante todo que la humildad no es entonces debilidad, como por ahí puede creerse en teoría o en la práctica. Todo lo contrario, la humildad es fortaleza, porque es una virtud, y la virtud significa etimológicamente fuerza. Es una fuerza moral y espiritual. En segundo lugar, la humildad no es una actitud principalmente ante los demás, sino, como hemos visto en la definición, principalmente ante Dios. Y como consecuencia y extensión, sí, también una actitud frente a los demás. La humildad no es tampoco negar los talentos y las cualidades que uno tiene. Eso no es humildad, más bien sería mentira, lo cual es pecado. Dice Santa Teresa de Jesús, humildad es andar en verdad, lo que significa que todo pecado contra la humildad es una falta contra la verdad. Humildad es reconocer los talentos que uno tiene, pero referirlos a Dios, de quien los ha recibido. Como escribe el apóstol San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En cuarto lugar, la humildad tampoco es andar todo el día con los ojos bajos, poner cara de estampita o de cordero degollado, o exagerar los propios defectos para aparecer ante los demás como humilde. Al contrario, esto también es una forma solapada de soberbia. San Ignacio de Loyola le deja a San Francisco Javier unos consejos que José María Pemán ha puesto en forma poética. Le dice San Ignacio, no exaltes tu nadería, que entre verdad y falsía apenas hay una tilde. El ufanarse de humilde, modo es también de ufanía. Humildad tampoco es sinónimo de pusilanimidad. La pusilanimidad es el pecado de la pequeñez de alma, lo contrario a la magnanimidad, virtud de la grandeza de alma. Humildad y magnanimidad se exigen, se requieren mutuamente. Humildad no es tomar por relativas las verdades que son absolutas. Esto es algo que se escucha mucho. Hay que ser humildes, no hay que ser taxativos en los juicios, no hay que creerse dueños de la verdad. El verdadero humilde afirma la verdad categóricamente, sabiendo que no es dueño de la verdad, sino todo lo contrario, esclavo de la verdad. Es la verdad la que se ha adueñado de uno. En su obra El hombre, dice Ernesto Elo, el hombre mediocre proclama que no se debe ser absoluto en los juicios. Si resueltamente afirmas la verdad,
el mediocre dirá que tienes demasiada confianza en ti mismo. El mediocre parece habitualmente modesto, pero no puede ser humilde a no ser que deje de ser mediocre. El hombre humilde desprecia todas las mentiras, aunque todo el mundo las ensalce, y cae de rodillas ante la verdad. El humilde verdadero cae postrado de rodillas ante la verdad. Tampoco la humildad es negar o esconder la dignidad o la autoridad que se ha recibido de Dios y querer aparecer como uno entre tantos. Eso es abdicar de la verdad. También eso es soberbia. Es una soberbia con barniz de humildad, disfrazada de humildad. Es una humildad sobreactuada, que es muy común esto en demagogos, en populistas, en políticos, en hombres de iglesia también. En el Evangelio de hoy, Cristo no condena la autoridad. Lo que nos dice es que hay que ejercerla con humildad. Si alguno quiere ser el primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos. No es malo tener autoridad. La autoridad supone una capacidad de conducción y toda autoridad viene de Dios, dice San Pablo. Lo que es malo es ejercerla despóticamente y para el mal, en cuyo caso el superior comete abuso de autoridad, ejerce una autoridad ilegítima. Cuando Santo Tomás, en relación a la autoridad, aborda el tema de la ley, dice expresamente que la ley injusta no es ley y que puede ser injusta porque se oponga al bien humano o porque se oponga al bien divino. Si esa ley injusta se opone al bien humano, dice él, no estamos obligados a obedecer, a no ser para evitar el escándalo o males mayores. Y si se opone al bien divino, nunca es lícito cumplirla, dice él. Los Hechos de los Apóstoles nos refieren que cuando el Sanedrín prohibió a los apóstoles predicar el nombre de Jesús, Pedro y Pablo respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La ley injusta no es ley, es corrupción de ley. Es corrupción la ley del aborto, es corrupción la ley del mal llamado matrimonio igualitario. Son corrupciones aquellas leyes derivadas de la ideología de género, todas las cuales se oponen al bien divino, se oponen a la ley de Dios, se oponen a la ley natural. Y esto de autoridad legítima o ilegítima, de ley justa o injusta, se da en todos los órdenes. Se da en una familia, se da en la escuela, se da en una parroquia, se da en la política, en la iglesia. Todos, sacerdotes y laicos, fuimos víctimas del abuso de autoridad eclesiástica, por ejemplo, con la imposición de la comunión en la mano. Y en muchos lugares, muchos lo siguen padeciendo actualmente eso. ¿Qué se debe hacer frente a estos casos? Repito con Santo Tomás, frente al abuso de autoridad, ya sea política o eclesiástica, si la ley injusta se opone al bien humano, no estamos obligados a obedecer. Pero si se opone al bien divino, estamos obligados a desobedecer, a no cumplir. Y aquí podemos agregar el modo con que la autoridad manda hacer tal o cual cosa, porque dicho modo tiene que estar revestido de la necesaria caridad, sin despotismo, sobre todo cuando se trata de la autoridad eclesiástica, como escribe expresamente el apóstol San Pedro en su primera carta. Os exhorto, sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdido interés, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino haciéndoos modelos del rebaño. La autoridad en sí misma es algo bueno, querido por Dios, es una participación de la autoridad divina y bien ejercida, es decir, en función de servicio, supone la humildad.
Y como todo lo que enseñó Cristo, también esto lo enseñó más con el ejemplo que con las palabras. Jamás el Señor abdicó de su autoridad. Cuando Pilato le preguntó, ¿tú eres rey? Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy rey. Una reyesía, un señorío, una autoridad que ejerció en bien de los demás. En la última cena lavó los pies de los apóstoles y les dijo, estoy entre vosotros como el que sirve. Él, la máxima autoridad, Él, Rey de Reyes, Él, Dios hecho hombre, lavando los pies de los apóstoles. Tarea de esclavo. Estoy entre vosotros como el que sirve. Ese es nuestro ejemplo más eminente. Dice San Agustín, llegaremos a ser grandes en Él si permanecemos siempre pequeños junto a Él. Y nuevamente el apóstol San Pedro, Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Resiste a los soberbios, los rechaza y en cambio da su gracia a los humildes. Hoy el Señor nos exhorta a la humildad, particularmente a todos los que tenemos alguna autoridad o gente a nuestro cargo. Y nos exhorta, sobre todo como veíamos con el ejemplo de su vida. Siendo Dios, se anonadó, dice San Pablo, tomó la condición de esclavo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios le dio el nombre que está sobre todo nombre. Que su ejemplo sea un estímulo para nosotros, particularísimamente para todos aquellos que han sido erigidos en autoridad, en dirigentes, en autoridades civiles, autoridades políticas, autoridades eclesiásticas. Pidámosle esta gracia por medio de la Virgen. Junto a Cristo es ella el mejor ejemplo de humildad y de autoridad como servicio. Que así sea.